¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Spidey Jovas Lotus. Nuevamente, bienvenido a mi canal y al vídeo que te presentaré. El día de hoy, hablaremos de la nueva película del trepamuros, Spider-Man, Homecoming, donde hablaremos de todos los detalles que nos dan pistas sobre lo que venga en el futuro de Spider-Man, y el universo cinematográfico de Marvel. Si aún no has visto la película, todo el contenido que mencionaré será un spoiler. En caso contrario, bienvenido y ponte cómodo. La nueva película del trepamuros, nos presenta una versión totalmente diferente a lo que habíamos visto hace años con sus 5 antecesoras. La historia de Peter Parker, ahora gira en torno a su entusiasmo por acompañar un día a los Vengadores. Sin embargo, deberá entender muchas cosas debido a su edad, como el simple hecho de equilibrar el poder y la responsabilidad para ser algún día el héroe maduro que deseamos ver en pantalla. Es claro que gracias a la tecnología Chitauri, sus nuevos enemigos saldrán a la luz como es el caso del buitre, y yo esperaría que en un futuro, más villanos aprovechen estos recursos para enfrentar a Spider-Man. En Homecoming, vimos bastantes guiños a las películas de Marvel, a los cómics y por supuesto, a lo que podría venir en un futuro no muy lejano. Si conocemos el universo de Spider-Man, sabemos tras esta película, la cantidad de cosas que podrían suceder son inmensas. Mi intención con este vídeo en un inicio, era dar una reseña con spoilers. Sin embargo, me gustaría hacer eso, pero de forma paralela, hablar de cada uno de los secretos que Homecoming guarda, y sé que eso nos ayudará a entenderla e incluso, a apreciarla como se debería. Spider-Man, Homecoming es el estreno más exitoso del universo cinematográfico de Marvel para un héroe en solitario, juntando apenas en su primer fin de semana, $257 millones y eso sin contar que no se ha estrenado en países como China, Japón y España, lo cual apunte a que sea en un futuro, una de las películas más exitosas en la historia de Marvel y por supuesto, del Hombre Araña. En mi vídeo anterior, di una reseña muy completa de la película, la cual estás invitado a ver. Sin más preludios iniciemos. Para iniciar, hablemos de los villanos. Empecemos por Vulture. Tanto su traje, armas y demás, están basados en tecnología y armamento Chitauri. Tras ser sustituido junto a su equipo de trabajadores por control de daños, se ha dedicado a vender armas de este tipo junto a un equipo de distinguidos nombres, que a muchos les resultarán conocidos. Además de esto, cuando aún se encontraban recogiendo todos los destrozos de la batalla de los Vengadores, se situaban en el mismo lugar, donde Thor y Hulk llevaron a cabo una de las escenas más cómicas de la película. Por un lado, tenemos a Tinkerer, una mente maestra para la ingeniería y construcción de armamento. En los cómics, este se encarga de fabricar el traje de Misterio, y la armadura de Scorpion. Al mencionar a este personaje, seguramente ya sabrás hacia dónde está caminando todo. Tinkerer se llama Phineas Manson, apareció en 1963 por lo que es uno de los villanos más viejos de Spider-Man. Posteriormente, tenemos a los dos Shockers. En mi vídeo anterior, afirmé que este personaje había sido desperdiciado. Sin embargo, recordé que Shocker, desde sus inicios, siempre ha sido tratado como un villano secundario, sin mucho potencial y que Spider-Man derrota sin problema alguno. En la película, tenemos a Jackson Bryce, el primero de ellos. Este personaje aparece en la serie animada espectacular Spider-Man, bajo el nombre de Montana. Tras ser asesinado por el buitre en la película, el manto pasa a Herman Schultz, el Shocker que todos conocemos y que ha aparecido más tiempo en los cómics. El secreto que este personaje nos esconde es que el guante que utiliza es el mismo que Crossbones utiliza contra el Capitán América en Civil War. Muchos conocíamos este detalle, incluso en una de las escenas, se menciona que el guante fue conseguido en Lagos, Nigeria. Si pensabas que estos eran todos los villanos, estás equivocado. Pues tenemos a Mac Gargan. Durante la película, este hombre es conocido por el Hombre Araña y durante toda la película, se hace un especial enfoque en su tatuaje del cuello. Si muchos no se daban cuenta de esto, la primera escena postcréditos nos deja aún más en claro, que este hombre en un futuro, encarnará al villano conocido como Scorpion. Como dije anteriormente, Tinkerer originalmente fabrica el traje en los cómics, por lo que esperamos que esta referencia se cumpla de la misma manera. Mac Gargan le revela al buitre que afuera de la cárcel donde ellos están ahora, hay un grupo de gente que también quiere enfrentarse a Spider-Man. Si nos ponemos a pensar a largo plazo, posiblemente estamos a muy poco, de ver finalmente, a los 6 siniestros en pantalla. Para quienes no los conocen, son un grupo de villanos que se unen decididos a asesinar al Hombre Araña. Posteriormente, tenemos a Aaron Davis.
Este hombre en la película, desea comprar armas para llevar a cabo un asalto y tiene contacto con el primer Shocker. De hecho aquí, se le intenta vender un brazo de los droides que Ultron usó contra los Vengadores. Spider-Man los descubre en el acto y es así como conoce a ambos personajes. Aaron Davis, al ser interceptado nuevamente por el trepamuros es cuestionado, pero también decide darle información a Peter para detener la venta de armas con tecnología extraterrestre. El personaje en los cómics es conocido como el villano Prowler, pero más allá de eso, en la versión Ultimate, es el tío de Miles Morales. De hecho en la película, Aaron quiere que esas armas ya no estén en la ciudad porque tiene un sobrino viviendo ahí. Entonces, es un hecho que Miles existe en el universo cinematográfico de Marvel y debemos pensar un poco más allá, porque recordemos que Miles también tiene los poderes del Hombre Araña y decide seguir con el legado del superhéroe, tras la muerte de Peter Parker. Acabando con los villanos, pasemos a hablar del resto de los personajes. Para iniciar, hablemos de Ned, el mejor amigo de Peter Parker. La historia detrás de este personaje es muy curiosa. En los cómics, la versión adulta de Ned es un reportero del Clarín y es convertido en el Hobgoblin, uno de los villanos memorables de Spider-Man. Sin embargo, aquí no vemos que este personaje pueda ser un villano, al contrario, es representado como la mano derecha de Spider-Man en la película. La apariencia de Ned no es una casualidad, pues hace referencia al mejor amigo de Miles Morales en el universo Ultimate, incluso con el mismo gusto por las figuras de Lego. Ahora, hablemos de Liz, quien es el interés amoroso de Peter Parker. Este personaje intenta hacer referencia a Liz Allan, una chica muy popular de la escuela. Durante décadas, ella ha tenido mucha relevancia en los cómics e incluso en series animadas. Su nombre real en la película es Liz Toombs, obviamente es la hija del buitre y esto a Spider-Man le desconcertó tanto como a nosotros, regalándonos uno de los giros argumentales más drásticos e interesantes del universo de Marvel. Es cierto, el hecho de que Peter la dejara sola en el baile de la escuela y lo de su padre en la cárcel, la desmotiva tanto que al final, la participación de Liz llega a su fin en la historia de Spider-Man, pues se mudará con su madre a Oregon. Más allá del sacrificio que tuvo que hacer Peter con ella para ir a detener al buitre, esto es una apertura de las puertas para la llegada de alguno de los verdaderos intereses amorosos de Spider-Man. En pocas palabras, es hora de ver llegar a Gwen Stacy, Mary Jane. A propósito, si bien recordamos, la escena del monumento a George Washington, estuvo a punto de regalarnos el momento del memorable beso entre Spider-Man y Liz, haciendo referencia a lo hecho por Tobey Maguire en el 2002, la cual en su momento nos regaló una de las escenas más memorables del cine. Posteriormente, hablemos de uno de los temas más polémicos de Spider-Man, Homecoming. Así es, ha llegado el turno del personaje de Michelle. Esta chica se caracteriza por ser fría y solitaria. En la trama aparentaba no tener algún peso e incluso, parecía sobrar hasta que dio una revelación al final algo inquietante para muchos. Ella decía que sus amigos solían llamarla MJ. Obviamente esto, es una clara referencia al principal interés amoroso de Peter, Mary Jane Watson. Muchos criticaron este hecho por decir que la actriz no tiene ningún parecido al personaje de los cómics, y vaya que tienen razón. Sin embargo, cabe aclarar nuevamente que el personaje se llama Michelle Jones, por lo que el hecho de tener esas iniciales, solo fue una coincidencia muy intencional por parte de los guionistas de Spider-Man. Recientemente, los ejecutivos de Sony y Marvel aclararon la situación, afirmando que es un hecho, ella no es Mary Jane, pero tampoco descartan que en algún momento, pudiera salir con Peter Parker. Lamentablemente, hay muchos fans delicados hoy en día que cualquier cosa critican. Otro de los personajes más curiosos, fue el director de la escuela, cuyo apellido es Morita. Si tenemos un poco de memoria, es el mismo apellido de uno de los soldados que acompañó al Capitán América en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el director de la escuela de Peter Parker, es nieto de dicho individuo, quien tuvo la fortuna de combatir junto a Steve Rogers en la década de los 40. Ahora, hablemos de otros detalles interesantes de la película que vale la pena recordar y que nos abre muchas incógnitas sobre el futuro del universo de Marvel. Para empezar, si recordamos, el Capitán América hizo varias apariciones en vídeos escolares con los que transmitía algunas lecciones éticas. Una de ellas fue la paciencia, como lo reveló en la segunda escena postcréditos. Es claro que esto se grabó poco después de la batalla de los Vengadores contra los Chitauri, cuando aún las personas admiraban a los héroes.
De hecho, el profesor de educación física de la escuela, dice que ahora el Capitán América es un criminal, haciendo referencia a los acuerdos de Sokovia, que también son mencionados en alguna de las clases de Peter. Por lo que, la situación entre los superhéroes y vigilantes del mundo, se mantiene muy tensa aún. Una de las referencias más icónicas sobre Hombre Araña de los cómics, es aquel momento en el que Peter está bajo escombros, reflexionando sobre lo que Iron Man le dijo antes de quitarle el traje. Exacto, esto nos recuerda al arco argumental, Si este es mi destino, situado en el cómic Amazing Spider-Man número 33, uno de los números más reconocidos a Stan Lee y Steve Ditko. Escenas así, son las que fans del Hombre Araña pedimos. Por otra parte, cuando Spider-Man se encuentra en la bodega de control de daños, encuentra una cabeza que pertenece a un droide de Ultron. Uno de los temas que noto que casi no se discuten en otros lugares de internet, es sobre el contenido de las cajas que el avión llevaba antes de ser testigo del enfrentamiento final entre el buitre y Spider-Man. Si recordamos lo que mencionó Happy Hogan, habló de un prototipo del escudo del Capitán América. Como sabemos, Steve Rogers ha contado con cierta cantidad de escudos, con alta o poca tecnología en sí, pero siempre mostrando preferencia por el que está hecho de vibranium. Si pensamos un poco, quizás Iron Man había fabricado uno antes de los acontecimientos de la Guerra Civil y los acuerdos de Sokovia. Además de esto, hablan de un cinturón magnético para Thor. Este artefacto es conocido como cinturón de la fuerza y una vez que Thor lo usa, aumenta la fuerza física del dios nórdico. ¿Será que veamos el uso de estos objetos en la tercera entrega de Los Vengadores? Y hablando de Vengadores, recordemos que al final de la película, Iron Man invita a Peter a unirse a los Vengadores, ofreciéndole uno de los atractivos más grandes de la película. Así es este traje que ves en pantalla. Es un hecho que la armadura tiene varios parecidos, algunos podrán decir que el diseño es similar al de Ben Reilly, otros a la famosa Iron Spider, y otros a la armadura Ensofer, que Spider-Man usa contra los 6 siniestros. El traje fue amado por muchos, odiado por otros, pero lo importante es que Peter Parker, sabe que aún no está preparado y rechaza la oferta del multimillonario Stark. Entiende que no está preparado y prefiere salvar a las personas como el amistoso Hombre Araña. La pregunta es, ¿de qué forma entrará Spider-Man a la Guerra del Infinito? Finalmente, hablemos del futuro del Hombre Araña. Peter ahora entiende el significado de la responsabilidad, no necesariamente basado en las palabras del tío Ben como lo vimos en los cómics y en películas anteriores. La verdad, resulta complicado entender, cómo es que saldrá a salvar el día ahora que su tía May, sabe que su sobrino es Spider-Man, siento que fue uno de los detalles algo innecesarios de la película. También sabemos que mientras Spidey se columpía por las calles, de manera paralela en el universo de Zombie, Venom estará apareciendo en pantalla, aunque ha quedado aclarado que no compartirá escenas con Spider-Man como muchos anhelábamos. No debemos olvidar las palabras de Mac Gargan, hay más gente afuera con deseos de enfrentar a Spider-Man y si pensar en los 6 siniestros suena loco, recordemos que la Torre de los Vengadores ha sido vendida. La pregunta es, ¿quién es ese comprador? Por favor, escribe en los comentarios quién crees que sería. Mucho se habla de un posible regreso de los Cuatro Fantásticos, lo cual suena un poco extremista pero tampoco es imposible, aunque si queremos algo más épico, ¿qué pasaría si ese edificio es comprado por Industrias Oscorp o por Wilson Fisk? Estas dos últimas opciones no suenan descabelladas, porque a pesar de que no se quisiera abordar a Norman Osborn y al Duende Verde, es el momento perfecto para que éste pueda entrar en la contienda. Por otro lado, el retorno inminente de Wilson Fisk sería un guiño muy especial hacia las series de Netflix y Marvel. Las posibilidades son grandes, pero en mi opinión, sería muy interesante que una empresa tan influyente como Oscorp y la introducción al personaje de Norman Osborn, sería el toque adecuado que Marvel necesita darle a Spider-Man para pegarnos un poco más a lo que los cómics nos han contado. Si a esto le sumamos el negocio vigente de las armas de Tinkerer, las opciones para direccionar la historia del Hombre Araña son inmensas, y qué mejor que en un universo donde esté acompañado de los Vengadores. Muy bien amigos de YouTube, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que el vídeo haya sido de tu agrado. Si el contenido te gustó, agradecería mucho que le dieras me gusta y estás totalmente invitado a suscribirte. Antes de terminar, aprovecharé para mandar un saludo a Lucha Lego Mexicana, de Spider-Droid, de Amazing Spider-Boy, Jair Capetillo, Abraham García, Luis Ángel Medina, Ozgash Harrison, entre otros. Muchas gracias. Soy Spidey Jovas Lotus. Suerte y hasta la próxima.